asesora en la COP25 y la COP26 por Chile y actualmente es la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. ¿Cómo está? Un gusto tenerla por acá, ministra. Muy buenos días. Gusto saludarte, Lucía. Muchas gracias, ministra. Además, conectada para toda Latinoamérica a través de la señal de DNews. Queremos ahondar con usted en los resultados de esta COP27, partiendo por lo relevante que significaría el haber conseguido que se acordara este fondo de pérdidas y daños. Sí, efectivamente, tú lo describiste muy bien. La verdad, las cosas es que el primer paso fue tener el ítem de agenda, tener el espacio para poder conversar este tema. Eso no estuvo claro hasta unas pocas horas antes de que se tenía que adoptar la agenda. Sábado en la noche, bien tarde, y el domingo se adoptó la agenda. Así que esa fue la primera victoria, que todos los países, porque la agenda también se adopta por consenso, abiertos a sentarse a la mesa a conversar sobre financiamiento para pérdidas y daños. ¿Qué significa concretamente financiamiento para pérdidas y daños y cuál es la importancia de haber establecido un acuerdo? Porque entendemos que los acuerdos se establecen por consenso, no puede haber un país que no esté a favor, de hecho era lo que pasaba anteriormente con Estados Unidos, ¿no es cierto? Recordemos que la Unión Europea fue el primer como de los grupos de los países en desarrollo o país o grande potencia, digamos, de desarrollado o grandes potencias en unirse a esta demanda. Sin embargo, Estados Unidos tenía un gobierno hasta hace poco, que era hace 2 años atrás, que era negacionista, y eso había también bloqueado por avanzar en esta conversación. Los acuerdos finalmente se toman por consenso y esto significa que, independiente de los gobiernos que asuman posteriormente, ¿este fondo sigue avanzando? Así es, la decisión está tomada de establecer un fondo. A ver, yo diría que habían 2 puntos. Una vez que se acordó sentarse a la mesa a discutir, que significa tener un ítem de agenda, habían 2 posiciones que todavía estaban, en donde habían divergencias importantes. Y es que en general los países desarrollados querían insistir, por un lado, de que existen muchas iniciativas adentro y afuera de la convención, afuera sobre todo. Existen iniciativas, algunas que tiene, por ejemplo, el gobierno alemán, tiene un programa que se llama el Global Shield, el secretario general de Naciones Unidas tiene unas cosas, Australia y Nueva Zelanda tienen como acuerdos medios bilaterales con algunas de las islas del Pacífico, que son sus vecinos, para ayudarlos con pérdidas y daños. Entonces, existe un ecosistema ahí presente. Y dado de que el financiamiento para pérdidas y daños ya está siendo y va a ser muy cuantioso y va a ser cada vez más cuantioso en la medida que no enfrentemos las causas del cambio climático, que es reducir las emisiones. Entonces ellos se querían asegurar que pudiéramos mirar el ecosistema completo y por lo tanto la posición de ellos era más bien: miremos todo esto bien. Claro, hay cosas disponibles. Hay cosas disponibles, démonos un tiempo y después tomemos la decisión, ¿ya? Pero lo que había ocurrido en las semanas y los días es que se había generado ya un momentum para tomar una decisión política. Y la posición entonces de los países en desarrollo es que cómo cristalizamos, cómo materializamos este momentum es tomando una decisión política. Y esa decisión política es establecer el fondo. Y establecer el fondo aquí. Y los detalles los dejamos para después. Perfecto. Esa era la postura de la gran mayoría de los países en desarrollo, pero como te decía, todavía con mucha resistencia de los países desarrollados. Claro. El otro tema que les importaba mucho era de que esto fuese enfocado a los países más vulnerables. No solamente a los países en desarrollo, porque países en desarrollo también está China, entonces lo que querían era asegurarse de que, por ejemplo, China no pudiera recibir dinero de estos fondos cuando hoy en día es el país que está más emitiendo gases de efecto invernadero. Claro, y efectivamente lo vimos en el texto final, ¿no es cierto? Yo lo mencionaba hace un rato, se delimita que son países particularmente vulnerables y eso es parte de las conversaciones que se van a tener que desarrollar. ¿Quiénes deben aportar? ¿Cuánto deben aportar? ¿Y a quién le van a aportar? ¿Qué es lo que, al menos desde la conversación científica que se viene desarrollando desde hace un tiempo, debieran ser receptores de estos dineros destinados a este fondo y para qué? Así es, porque pérdidas y daños se dan además por varias
por varios tipos de eventos y son bien distintos. Hay muchos que están asociados a eventos extremos y aquí estamos pensando en huracanes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando hay un huracán, claro, hay una destrucción de infraestructura muy importante y eso obviamente requiere de dinero rápido, además, para reconstruir. Pero hay otros eventos que también producen pérdidas irreversibles, como es el aumento del nivel del mar, que está haciendo de que muchos de los países, pequeños estados, islas en particular, estén perdiendo territorio. Y esos son eventos que son más bien de lento desarrollo o sequías, por ejemplo, lo que estamos viviendo en Chile, son más bien de lento desarrollo. Entonces, probablemente requieren de mecanismos de financiamiento que son distintos. Perfecto. A propósito de que mencionas Chile, que estamos saliendo a toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Nuestros países en las costas, que tienen costas, Perú, Chile, que además son países en vías de desarrollo, y que además, agregamos, son de los países que también más sufren respecto de las consecuencias que está teniendo el cambio climático en nuestra tierra, ¿no es cierto? Nuestras sequías, como usted señala, también otros efectos climáticos. ¿Seríamos receptores también de este fondo o estamos en otro nivel de país, considerando la descripción de particularmente vulnerables? La verdad de las cosas es que dentro de la convención no existe una clasificación de cuáles son, aquí esta es la lista de países particularmente desarrollados. Lo que existe históricamente en la convención son los países, están repartidos entre desarrollado y todo el resto en desarrollo. Por eso que es importante ese foco, que lo deja un tanto ambiguo. Va a tener que ser algo que va a tener que elaborar este comité de transición, que va a tener que hacer todos estos detalles, como decía. Claro. Lo importante acá es la decisión política que se crea el fondo, los detalles vienen después. Perfecto. Ministra, y dentro de ese contexto sobre la decisión política, ¿usted nota en el mundo, y se lo pregunto porque ayer veíamos el discurso en el que asume el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y hablaba de los temas del cambio climático? Veíamos a propósito de las reuniones que sostuvo el presidente Gabriel Boric en APEC, la conversación respecto de economía sostenible. ¿Usted siente que hay un cierto momento político a nivel mundial que es mucho más consciente de lo importante y urgente que es avanzar en esta materia? O sea, yo esperaría que sí. Nosotros ya el 2015, cuando se firma el Acuerdo de París, asumimos que esta es una agenda global, que no existe otra, la verdad de las cosas. Estamos 7 años después y ya es hora de que todo el mundo, todo el sistema financiero, todos los temas económicos, todos los temas de tratados comerciales se enfoque y se alinee para enfrentar el cambio climático. Eso es lo que tenemos que lograr. En ese sentido, por ejemplo, un tema bien importante también era la urgente necesidad de reformar la banca multilateral de desarrollo, como el Banco Mundial, por ejemplo, el Fondo Monetario. Y eso quedó también como parte de las decisiones de la COP27. Eso es totalmente relevante porque no hay fondos de países que van a ser capaces de abordar el cambio climático para hacer todo lo que haya que hacer, que es mitigación, adaptación y pérdidas y daños ahora. Necesitamos realmente que todos los flujos financieros se enfoquen en abordar la crisis climática. ¿Y por qué? ¿Cuáles son aquellas cosas de las que el mundo desarrollado, sobre todo, y en general la clase política y la clase empresarial, ¿no es cierto?, o los grandes capitales, o la banca, el sistema financiero, han entendido que son problemas que les terminarían golpeando o que le están golpeando directamente si es que no se aporta a frenar, mitigar y adaptar las repercusiones, las consecuencias que ha significado la crisis del cambio climático? Es que esta es una crisis en la cual estamos viendo hoy en día su versión más suave. Todo lo que viene de aquí en adelante, toda la próxima década, la subsiguiente y todo el siglo XXI va a ser peor de lo que estamos viendo ahora y por lo tanto es los riesgos que hoy en día vemos simplemente van a aumentar, incluso si logramos el objetivo del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento a 1,5. Recordemos que tenemos un calentamiento hoy en día de 1,1 grado, así que estamos hablando de medio grado más
si es que logramos reducir nuestras emisiones, y por lo tanto la sustentabilidad, la capacidad que tengan los países de desarrollo económico se va a hacer cada vez más difícil. Así es que no hay otra tarea para el mundo que hacer frente a la crisis climática y a la crisis de biodiversidad al mismo tiempo. ¿Ministra? Porque recordemos... Sí, por favor, no termine, por favor, esa idea. No, porque recordemos de que si hablamos de pérdida, porque cuando hablamos de pérdida estamos hablando de los cambios que son irreversibles, que no hay vuelta atrás. Extinción de especies es irreversible. Una especie que se extingue no hay cómo traerla de vuelta, y por lo tanto es muy importante mirar las dos crisis en conjunto, porque se potencian para que tomamos decisiones que no nos ayuden con una e impacten negativamente a la otra, sino más bien que nos ayuden con sinergia a enfrentar ambas crisis. Hemos estado viendo en imágenes incendios, sequías. Sabemos que los temas migratorios en el mundo están provocados también, o crisis económicas también, o pobreza en algunos países, derivan del cambio climático. Cuando usted señalaba huracanes, intensas lluvias, inundaciones, hay consenso, al menos desde el mundo científico y también en la conversación que se ha tenido con esos países, que son consecuencia del cambio climático, independiente de que, como dicen algunos, han ocurrido siempre en la historia de la humanidad, se han acrecentado en el último tiempo, y eso es importante, serían las consecuencias que hoy estamos viendo. Cuando usted dice todo empeoraría en la próxima década, si usted pudiera aterrizarlo, porque insisto que a veces creemos que cuando se habla de la pérdida de una especie, como una cosa que le gusta a los ambientalistas, a los animalistas, y a veces, y en ese sentido tenemos una fortuna en Chile, si la cosa no es un negocio o no implica el riesgo económico, no tomamos conciencia de la urgencia de estas materias, ¿no es cierto? Se dice que Chile es un país en el que al menos el mundo empresarial, la clase política, está de acuerdo. ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad económica para el país, por ejemplo, el avance en las energías verdes, en las energías limpias. Si nosotros pudiéramos aterrizar a través de sus palabras, ¿a qué riesgos nos exponemos si es que no avanzamos rápidamente en estas medidas? ¿Cuáles serían para poder graficarlas bien? A ver, veamos un ejemplo que estamos viviendo esta semana en Chile. Olas de calor. Las olas de calor, entendemos muy claramente que están aumentando. El número de olas de calor está aumentando, la intensidad de las olas de calor, o sea, con temperaturas cada vez más altas, y también la duración de las olas de calor. Eso está ocurriendo en todo el mundo. Eso tiene efectos sobre muertes. Tiene efectos sobre muertes en el sentido que afecta directamente a personas que trabajan al aire libre, como es el sector de agricultura y construcción. Todos los países del mundo tienen sectores de agricultura y de construcción. Estamos hablando de pérdidas de horas laborales, de gente que no va a poder trabajar al aire libre por producto de las olas de calor. Y eso es un impacto económico muy concreto. Perfecto. Ese como un ejemplo. Olas de calor con sequía aumenta también el riesgo de los incendios forestales como las imágenes que estamos viendo ahí. Recordemos que emite CO2 a la atmósfera cuando se quema, así que refuerza el calentamiento global y también produce pérdida de biodiversidad, así que está todo relacionado. Claro, y las pérdidas de las personas también en su salud. Nosotros a veces sentimos que el problema del cambio climático se manifiesta más cuando lo vemos de lejos. Bueno, estudios en percepción de riesgo sobre el cambio climático muestran eso, ¿no es cierto? Y que no notamos el efecto en nosotros mismos, incluso en nuestra salud, precisamente como por ejemplo lo que usted señalaba, las olas de calor. Finalmente, y para cerrar esta entrevista, ministra, porque sabemos que usted también tiene actividades, agenda importante, ¿qué cosas quedan pendientes que para usted serían importantes o urgentes de tratar? Sí, mira, yo creo que es muy importante que se haya logrado este acuerdo, y además me siento particularmente emocionada porque a mí me tocó, junto con Alemania, cofacilitar esta discusión. Logramos con una buena conversación, con escuchar bien de que existiera el ítem de agenda y que se llegara al acuerdo de tomar que se aprobara, tomar la decisión de
del financiamiento. Pero cuando si estamos hablando de pérdidas y daños, esto en realidad, esto significa que hemos fracasado con el propósito principal, que es disminuir nuestras emisiones. Y en ese sentido fue frustrante que la COP no sacara un texto muchísimo más ambicioso, con una señal muy clara de que estamos todos preocupados y ocupados en reducir nuestras emisiones en esta década crítica. Perfecto, muchas gracias. Científica, doctora, además climatóloga, experta además en materias medioambientales, desde hace mucho tiempo impulsando a nivel global conversaciones que permitan avanzar en esta línea. Muchas gracias hoy como ministra de Medio Ambiente por estar aquí conversando con toda Latinoamérica a través de DNews. Maysa Rojas, muchas gracias. Un gusto, muchas gracias. Que esté muy bien.